volví a Bilbao, a la casa de siempre, esa que mi padre había mantenido con una obstinación casi religiosa. El funeral había sido una nebulosa de caras conocidas, pésames susurrados y el frío húmedo que se pega a los huesos en esta ciudad. Después, el vacío. La gente se fue dispersando, volviendo a sus vidas, y yo me quedé. Me tocaba a mí, como hijo único, poner orden en el caos que una vida deja atrás. Mi madre había fallecido hacía años, y mi padre, en su soledad, se había aferrado a cada objeto, cada recuerdo, como si fueran anclas en un mar de olvido. Yo, que había hecho mi vida en Madrid, en un piso moderno y minimalista, me sentía como un intruso en mi propia historia, rodeado de muebles pesados y el olor a cerrado, a cera vieja y a tabaco que aún impregnaba las cortinas. Mi nombre es Javier, y tengo 42 años. Llevaba casi 20 fuera de Bilbao, volviendo solo para las Navidades o algún cumpleaños. Visitas rápidas donde el tiempo parecía encogerse entre el pasado y el presente. Mi trabajo como desarrollador de software me permitía una flexibilidad que ahora agradecía, pues podía teletrabajar desde cualquier parte. Así que, aunque la idea de pasar semanas, quizás meses, en la casa familiar me abrumaba, era lo más práctico. Necesitaba vaciarla, decidir qué guardar, qué donar, qué tirar. Un proceso que, en mi mente, sería metódico y ordenado, como mis líneas de código. Pero la realidad era otra. Cada cajón, cada estantería, era una excavación arqueológica en la vida de mi padre, y por extensión, en la mía. La casa era grande, con techos altos y pasillos largos que siempre me habían parecido un poco oscuros, incluso en pleno día. Mi padre siempre decía que era una casa con carácter, y yo, de niño, la veía como un castillo lleno de secretos. Ahora la sentía pesada, como si cada pared estuviera saturada de recuerdos, de risas y silencios, de discusiones y reconciliaciones. Mi habitación de la infancia, que había conservado intacta, se sentía extraña, ajena. Decidí que lo mejor sería dormir en la suya, la principal, al menos mientras organizaba sus cosas. Pensé que así, de alguna manera, estaría más cerca de él, o al menos de su esencia. Qué ingenuo fui al creer que eso me traería consuelo. Mi rutina se volvió monótona y extrañamente ritualista. Me levantaba temprano, no por costumbre, sino porque el sueño se me escapaba. Desayunaba solo en la cocina, con el eco de los cubiertos contra el plato, resonando en el silencio. Luego me sumergía en el trabajo de mi padre. Abría armarios, revisaba papeles, tocaba sus camisas colgadas, aún con su aroma tenue. Era un proceso lento, doloroso. Cada objeto era un disparador, una pequeña explosión de memoria. Su pipa, su reloj de pulsera, los libros que leía una y otra vez. Intentaba mantener la mente ocupada con mi propio trabajo por las tardes, sentado frente al ordenador en el viejo escritorio de roble de mi padre. Pero la concentración era un lujo que ya no podía permitirse. La pantalla, a veces, se volvía un espejo donde veía mi propio reflejo, cansado, con ojeras profundas. La relación con mi padre había sido complicada, como suelen serlo las relaciones entre padres e hijos. Él era un hombre de pocas palabras, de esos que expresan el afecto con actos más que con abrazos. Un trabajador incansable, un pilar en la comunidad, pero en casa, a menudo, una presencia silenciosa. Yo lo admiraba y le temía a partes iguales. Su muerte no fue repentina. Llevaba años arrastrando una enfermedad que lo fue consumiendo poco a poco. Los últimos meses fueron un lento declive, una despedida prolongada que, paradójicamente, no hizo el golpe menos duro. Había cosas que quedaron sin decir, preguntas sin hacer, disculpas sin ofrecer, y ahora, en esa casa, cada silencio parecía amplificar esas palabras no dichas. El cuarto de mi padre era un santuario. La cama, grande y con un cabecero imponente, dominaba la estancia. A un lado, su mesilla de noche, con una lámpara de lectura, unas gafas y un libro a medio leer. El armario, de madera oscura, guardaba sus trajes y camisas, ordenados con una pulcritud que yo nunca había logrado. La ventana daba a un pequeño jardín interior, siempre un poco sombrío. Cuando era niño, me parecía un lugar prohibido, el espacio de un gigante. Ahora, al dormir allí, sentía la inmensidad, la resonancia de su vida. Las sábanas olían a limpio, pero por debajo un rastro casi imperceptible de su perfume, de su piel, de su existencia. Era como dormir en su piel, un pensamiento que a veces me resultaba perturbador. Mis hábitos de sueño, que siempre habían sido regulares, empezaron a desmoronarse. Al principio lo atribuí al duelo. La mente no se desconecta tan fácilmente cuando el corazón está roto. Me costaba horas conciliar el sueño, dando vueltas en la cama con la cabeza llena de pensamientos desordenados. Repasaba conversaciones, momentos de su vida, la mía. A veces me quedaba mirando el techo, esperando que la oscuridad se disipara y trajera el amanecer. Cuando finalmente lograba dormir, el descanso era superficial, fragmentado. Me despertaba a menudo,
sobresaltado por cualquier ruido, o por la simple sensación de estar despierto en medio de la noche, completamente solo. Fue entonces cuando las cosas empezaron a volverse extrañas, sutilmente al principio. Los ruidos. La casa vieja siempre había tenido sus quejidos, sus crujidos, el sonido de la madera al asentarse, pero ahora eran diferentes. Escuchaba pasos en el pasillo cuando sabía que estaba solo, un arrastrar de sillas en el salón de abajo o un golpe seco en la cocina. Me levantaba, nervioso, recorría la casa con la linterna del móvil, pero nunca encontraba nada. Las puertas estaban cerradas, los objetos en su sitio. Me convencía a mí mismo de que era el viento, o la imaginación, o el agotamiento, pero la sensación de que no estaba solo, de que había algo más, empezó a arraigarse en mí. Las sombras también jugaban un papel. Por el rabillo del ojo veía formas moverse en la penumbra. Una figura alta y delgada que se disolvía al girar la cabeza. Un bulto oscuro en la esquina de la habitación que desaparecía cuando lo miraba directamente. Mi mente, agotada y en duelo, estaba creando fantasmas, me decía. Pero la frecuencia de estas apariciones, cada vez más nítidas, cada vez más persistentes, comenzó a erosionar mi racionalidad. Empecé a encender todas las luces al moverme por la casa por la noche, a dejar una lámpara encendida en el pasillo, a pesar de que la penumbra siempre me había parecido reconfortante. Luego vinieron las sensaciones físicas, una presión en el pecho, como si alguien se hubiera sentado sobre mí. No era un dolor agudo, sino una opresión sorda que me dificultaba respirar, especialmente cuando estaba a punto de quedarme dormido o al despertar en mitad de la noche. Me sentía ahogado, con el corazón latiéndome con fuerza. Me incorporaba en la cama intentando recuperar el aliento, y la sensación se desvanecía lentamente, dejándome con un sudor frío y una ansiedad creciente. Pensé en ir al médico, en que quizás el estrés me estaba pasando factura, pero lo posponía, siempre encontrando una excusa. Las memorias, antes claras, comenzaron a volverse confusas, mezclándose con sueños vívidos y aterradores. Recordaba momentos de mi infancia con mi padre, pero ahora los detalles se distorsionaban. Su rostro en mis recuerdos a veces se veía triste, otras veces una expresión de reproche que nunca le había visto en vida. Escuchaba su voz, clara como si estuviera a mi lado, llamándome por mi nombre, o susurrando algo ininteligible. Me despertaba con la sensación de que había estado hablando con él, pero no podía recordar las palabras, solo la emoción, una mezcla de anhelo y un miedo helado. La habitación de mi padre se convirtió en el epicentro de esta extraña actividad. Era allí donde los ruidos eran más claros, donde las sombras parecían más definidas. A veces sentía un frío inexplicable en un rincón, o un olor fugaz a su colonia, que se desvanecía tan pronto como intentaba identificarlo. La cama, que al principio me había parecido un refugio, ahora se sentía como una trampa. Dormir se convirtió en una batalla, una inmersión en un territorio desconocido y hostil. Me acostaba cada noche con un nudo en el estómago, temiendo lo que la oscuridad podría traerme. La soledad de la casa se transformó en una sensación de compañía indeseada, una presencia constante que no podía ver, pero que sentía, que me observaba. Una noche, el insomnio era particularmente cruel. Llevaba horas dando vueltas. El reloj digital en la mesilla de noche marcaba las 3 de la madrugada. La luna llena filtraba una luz pálida a través de la ventana, proyectando sombras alargadas de los muebles. Estaba tumbado boca arriba, con los ojos abiertos, intentando relajarme. La presión en el pecho volvió, más intensa esta vez, casi dolorosa. Me costaba respirar. Quise moverme, incorporarme, pero mi cuerpo no respondía. Era como si estuviera anclado a la cama, pesado, inmóvil. El pánico empezó a crecer en mi garganta, un grito silencioso que no podía salir. Entonces, en el umbral de la puerta de la habitación, justo donde la luz de la luna no llegaba, vi una silueta. Era alta, ancha de hombros, inconfundible, la forma de mi padre. Estaba allí, observándome desde la oscuridad, y aunque no podía ver su rostro, sentí su mirada, una carga inmensa de tristeza y desolación que me paralizó por completo, más allá de la incapacidad de moverme. Mi corazón martillaba en mis oídos y el aire se me escapaba de los pulmones mientras la figura avanzaba, lentamente, hacia el pie de mi cama. La figura se detuvo al pie de la cama y pude distinguir sus contornos con más claridad. Era él, sin duda. La misma estatura, la misma constitución que recordaba, pero había algo profundamente perturbador en su presencia. No se movía como lo había hecho en vida. Sus movimientos eran lentos, como si estuviera sumergido en agua espesa. Intenté gritar, llamarlo, pero mi voz no salía. Mi cuerpo seguía completamente rígido, como si estuviera hecho de piedra. Solo podía mover los ojos, y estos se fijaron en su rostro cuando la luz de la luna lo iluminó parcialmente. Lo que vi me heló la sangre. Su cara estaba descompuesta por una tristeza tan profunda que parecía física, como si el dolor hubiera tallado surcos en su piel.
y de sus ojos brotaban lágrimas, pero no eran normales. Eran oscuras, casi negras, y caían lentamente por sus mejillas, dejando rastros húmedos que brillaban bajo la luz lunar. La parálisis duró lo que me parecieron horas, aunque probablemente fueron solo minutos. Cuando finalmente pude mover un dedo, luego la mano, y después todo el cuerpo, la figura había desaparecido. Me incorporé de golpe, jadeando, empapado en sudor. Encendí todas las luces de la habitación y revisé cada rincón, cada armario, debajo de la cama. Nada, solo el eco de mi respiración agitada y el latido desbocado de mi corazón. Esa fue la primera vez, pero no la última. A partir de esa noche, las parálisis se volvieron frecuentes, casi rutinarias. Cada 2 o 3 días, a veces consecutivamente, me despertaba en ese estado de terror absoluto, incapaz de moverme, mientras él aparecía en diferentes partes de la habitación. Los médicos me dijeron que era estrés postraumático, que el duelo podía manifestarse de formas extrañas. Me recetaron pastillas para dormir, ansiolíticos, me sugirieron terapia psicológica. Intenté todo. Las pastillas me dejaban groggy durante el día, pero las apariciones continuaban. Era como si nada pudiera detenerlas. Incluso probé a dormir en otras habitaciones de la casa, pero él me seguía. En el salón lo veía sentado en su sillón favorito, observándome desde la penumbra. En la cocina, de pie junto a la ventana, siempre llorando esas lágrimas negras que me aterrorizaban más que cualquier pesadilla. Su presencia se había vuelto constante, una sombra que me acompañaba día y noche. Al principio, se lo conté a mi prima Carmen, la única familia cercana que me quedaba en Bilbao. Vino a verme preocupada, me preparó cenas, me insistía en que no debería estar solo en esa casa, pero cuando le describí lo que estaba viendo, su expresión cambió. Pude ver en sus ojos esa mirada que conoces bien cuando la gente piensa que estás perdiendo la cabeza. Me escuchó con paciencia, pero sus respuestas eran mecánicas, llenas de lugares comunes sobre el duelo y la necesidad de buscar ayuda profesional. Gradualmente sus visitas se volvieron menos frecuentes y nuestras conversaciones telefónicas más breves y superficiales. La soledad que había empezado como un vacío físico se transformó en un aislamiento emocional completo. Los efectos en mi trabajo fueron inevitables. La falta de sueño, la ansiedad constante, las interrupciones nocturnas, todo contribuyó a que mi rendimiento se desplomara. Empecé a cometer errores básicos en el código, a perder plazos, a faltar a reuniones virtuales importantes. Mi jefe, inicialmente comprensivo con mi situación familiar, comenzó a mostrar señales de impaciencia. Las llamadas de atención se volvieron más frecuentes y yo podía sentir cómo mi carrera, construida a lo largo de años de dedicación, se desmoronaba lentamente. Intenté explicar mi situación, pero ¿cómo le dices a tu supervisor que no puedes trabajar porque el fantasma de tu padre te visita cada noche? Sonaba ridículo incluso para mí. Las apariciones empezaron a volverse más intensas, más perturbadoras. Ya no solo lo veía llorando desde lejos, comenzó a acercarse más, a sentarse al borde de la cama, exactamente como hacía cuando yo era pequeño y tenía pesadillas. Pero ahora su presencia no era consoladora, era opresiva, cargada de una tristeza tan densa que parecía absorber el oxígeno de la habitación. Podía escuchar sus sollozos, un sonido gutural y desgarrador que me llegaba hasta los huesos. A veces extendía la mano hacia mí, como si quisiera tocarme, y yo sentía un frío glacial emanar de su figura. En esos momentos mi cuerpo se estremecía incontrolablemente, y una sensación de pánico puro me invadía por completo. La casa misma parecía haber cambiado. Los ruidos nocturnos se intensificaron. Ahora no eran solo crujidos esporádicos, sino sonidos claramente definidos. Pasos pesados subiendo las escaleras, puertas que se cerraban solas, el sonido de su silla favorita arrastrándose por el suelo del salón. Durante el día, encontraba objetos movidos del lugar. Su pipa aparecía en la mesa de la cocina cuando la había dejado en su escritorio. Sus gafas de lectura estaban en la mesilla de noche cuando las había guardado en el cajón. Al principio pensé que era mi memoria, alterada por el estrés y la falta de sueño. Pero la frecuencia de estos incidentes me convenció de que algo más estaba ocurriendo. Empecé a documentar todo. Llevaba un diario detallado de cada aparición, cada sonido, cada objeto desplazado. Pensé que si podía encontrar un patrón, quizás podría entender qué estaba sucediendo. Las fechas se acumulaban. 15 de octubre, parálisis a las 3:20 de la madrugada, figura al pie de la cama durante 4 minutos. 18 de octubre, sollozos en la habitación contigua, duración aproximada de 10 minutos. 22 de octubre, presencia sentada en la silla del escritorio. Lágrimas visibles bajo la luz de la lámpara. Los registros se volvían cada vez más específicos, casi científicos, pero también más aterradores. Era como si estuviera documentando mi propia locura.
La situación se volvió insostenible cuando las apariciones comenzaron a extenderse más allá de las horas nocturnas. Una tarde, mientras organizaba papeles en el despacho, sentí esa presión familiar en el pecho. Levanté la vista y lo vi de pie en la esquina, observándome con esa expresión de dolor infinito. Esta vez era diferente. La luz del día no lo disipaba como esperaba. Era tan real, tan presente, que por un momento pensé que había resucitado, que todo había sido una pesadilla prolongada. Pero las lágrimas negras siguieron cayendo, y su boca se movía como si tratara de decirme algo, aunque ningún sonido llegaba a mis oídos. Mi salud física comenzó a deteriorarse visiblemente. Perdí peso, desarrollé temblores en las manos, y mis ojos se hundieron en unas ojeras profundas que el maquillaje no podía disimular. Las pocas personas con las que mantenía contacto empezaron a comentar mi aspecto demacrado. Mi médico de cabecera me derivó a un psiquiatra, quien ajustó mi medicación y me sugirió un ingreso voluntario para observación. La idea me aterraba. ¿Qué pasaría con mi padre si me iba? ¿Me seguiría al hospital o quedaría atrapado en esa casa, llorando solo en la oscuridad? El pensamiento de abandonarlo me resultaba imposible, aunque su presencia me estuviera destruyendo. Las noches se convirtieron en batallas épicas contra el sueño. Intentaba mantenerme despierto con café, con trabajo, con cualquier cosa que mantuviera mi mente ocupada, pero la fatiga siempre ganaba, y cuando me dormía, las parálisis eran más intensas, más prolongadas. Comencé a experimentar alucinaciones auditivas incluso cuando estaba completamente despierto. Escuchaba su voz llamándome desde otras habitaciones, susurros ininteligibles que parecían venir de las paredes. A veces respondía, hablaba con él como si fuera una conversación normal, hasta que me daba cuenta de que estaba hablando solo en una casa vacía. La presión social se intensificó cuando Carmen decidió intervenir más directamente. Trajo a un sacerdote, un hombre mayor que había conocido a mi padre y que accedió a bendecir la casa. La ceremonia fue breve pero emotiva. El sacerdote roció agua bendita por todas las habitaciones, recitó oraciones y me habló sobre la paz del alma y la importancia de dejar ir a los muertos. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí profundamente, sin interrupciones. Pensé que quizás había funcionado, que mi padre había encontrado la paz que necesitaba. Pero al día siguiente, la presencia regresó más intensa que nunca, como si estuviera enojado por la intrusión. Mi aislamiento se completó cuando decidí cortar el contacto con el mundo exterior. Dejé de responder llamadas, de revisar emails, de salir de la casa excepto para comprar lo mínimo necesario. La casa se convirtió en mi universo completo, un cosmos reducido donde solo existíamos él y yo, atrapados en una danza macabra de dolor y miedo. Las semanas se difuminaron en una bruma de noches sin dormir y días fantasmales. Perdí la noción del tiempo, de las fechas, incluso de las estaciones. Solo sabía que cada puesta de sol traía consigo la promesa de otra noche de terror. Las apariciones alcanzaron un nivel de intensidad que rayaba en lo físico. Ya no era solo una presencia visual. Podía sentir su peso cuando se sentaba en la cama. El colchón se hundía visiblemente bajo su forma. El aire se volvía denso, cargado de una electricidad extraña que me erizaba los pelos de la nuca. Sus sollozos se volvieron más audibles, más desgarradores, como si cada lágrima llevara consigo el peso de todos los pesares del mundo. Y por primera vez, escuché su voz, clara como el cristal, pronunciando mi nombre con una tristeza que me partía el corazón. Javier, decía, y en esa palabra había tanto dolor que sentía como si me estuviera ahogando en su pena. La realidad comenzó a fragmentarse. Los límites entre sueño y vigilia se difuminaron hasta volverse indistinguibles. A veces me despertaba en lugares de la casa sin recordar cómo había llegado allí. Encontraba notas escritas con mi propia letra que no recordaba haber redactado, mensajes confusos dirigidos a él, disculpas por cosas que no podía identificar. Mi reflejo en los espejos me asustaba. Parecía el fantasma de mí mismo, demacrado y hueco, con ojos que habían visto demasiado. Fue entonces cuando empecé a entender que esto no terminaría por sí solo. Su presencia no era aleatoria ni producto de mi mente alterada. Había algo que necesitaba de mí, algo que lo mantenía atado a este mundo, llorando esas lágrimas negras que parecían llevar todo el peso de su dolor no resuelto. La casa, que una vez había sido nuestro hogar, se había convertido en una prisión donde ambos estábamos condenados a repetir esta danza eterna de pena y terror. Y mientras me preparaba para otra noche de vigilia forzada, sabía que pronto tendría que enfrentar la verdad que había estado evitando, la razón real por la que mi padre muerto no podía encontrar paz, y por la que sus lágrimas negras seguían cayendo sin cesar en la oscuridad de mi habitación. La comprensión llegó de la forma más inesperada, a través de una caja que había estado evitando durante semanas. Estaba escondida en el fondo del armario de mi padre, detrás de abrigos que ya no usaba, como si él mismo hubiera querido mantenerla oculta. Era una caja de zapatos vieja, amarillenta, atada con una cuerda desgastada.
La había visto varias veces durante mi proceso de ordenar sus pertenencias, pero algo en mi interior me había hecho posponerla, como si supiera instintivamente que contenía algo que cambiaría todo. Esa noche, después de otra parálisis particularmente intensa donde había sentido su mano helada rozar mi frente, decidí que no podía seguir así. Tenía que encontrar respuestas, aunque me destruyeran. Bajé al salón con la caja entre las manos temblorosas, la coloqué sobre la mesa de centro donde solíamos jugar a las cartas cuando yo era niño, y corté la cuerda con unas tijeras. Dentro había fotografías, cartas, documentos y un diario con tapas de cuero gastado que reconocí inmediatamente. Era el que mi padre escribía por las noches, durante años, cuando pensaba que nadie lo veía. Las primeras páginas eran inocentes, reflexiones sobre el trabajo, sobre mi madre cuando aún vivía, sobre mis progresos en el colegio. Pero a medida que avanzaba en la lectura, el tono cambiaba. Aparecían referencias a algo que él llamaba el secreto, la carga, lo que Javier nunca debe saber. Mi corazón empezó a latir más fuerte con cada página. Las entradas se volvían más oscuras, más desesperadas. Hablaba de culpa, de noches sin dormir, de una decisión que había tomado hacía años y que lo atormentaba cada día de su vida. Entonces encontré la entrada fechada 3 días antes de mi 10º cumpleaños. La letra de mi padre, normalmente pulcra, era irregular, como si hubiera estado temblando mientras escribía. Hoy he hecho algo imperdonable. Javier estaba durmiendo en mi cama porque había tenido pesadillas, como tantas otras noches. Yo había bebido más de la cuenta, como he estado haciendo últimamente para poder dormir. Cuando desperté esta mañana, él estaba llorando, asustado, y no podía mirarme a los ojos. No recuerdo exactamente qué pasó, pero sé que crucé una línea que jamás debí cruzar. Mi propio hijo. Dios mío, ¿qué he hecho? Las páginas siguientes eran un descenso al infierno de la culpa. Mi padre documentaba cómo había intentado hablar conmigo, pero yo había empezado a mostrar signos de trauma que él reconocía perfectamente. Retraimiento, pesadillas, miedo a estar solo con él. Escribía sobre cómo había considerado confesárselo a mi madre, pero el miedo a destruir la familia lo paralizaba. Hablaba de terapia psicológica, de cómo había dejado de beber, de cómo había jurado que nunca volvería a pasar. Pero también escribía sobre mi comportamiento, cómo yo había empezado a evitarlo, cómo nuestras conversaciones se habían vuelto forzadas, cómo había perdido la conexión conmigo para siempre. Mientras leía, los recuerdos empezaron a filtrarse de vuelta a mi mente consciente, imágenes fragmentadas, sensaciones que había enterrado tan profundamente que pensé que las había imaginado. Despertar confundido y asustado, el olor a alcohol en su aliento, sus manos donde no deberían haber estado, su voz diciéndome que era nuestro secreto, que no podía contárselo a nadie porque mamá se pondría muy triste. Recordé cómo había desarrollado terrores nocturnos, cómo había empezado a mojar la cama otra vez, cómo me había vuelto retraído y silencioso. Y recordé cómo él había cambiado después de eso, más distante, más culpable, tratando de compensar con regalos y atenciones que yo no entendía. La última entrada del diario estaba fechada solo una semana antes de su muerte. Javier ha vuelto a casa para cuidarme en mis últimos días. Lo veo y siento que me ahogo en mi propia culpa. Ha crecido, se ha convertido en un hombre bueno, exitoso, pero puedo ver las cicatrices que le dejé, aunque él no las recuerde conscientemente. Su dificultad para mantener relaciones íntimas, su tendencia al aislamiento, su manera de encogerse cuando alguien lo toca inesperadamente. Todo es culpa mía. He arruinado la vida de mi propio hijo, y él ni siquiera lo sabe. Quiero confesarle todo antes de morir, pedirle perdón. Pero ¿cómo le haces eso a alguien? ¿Cómo le devuelves el trauma que tanto ha luchado por superar? Moriré con este secreto y quizás sea lo mejor, pero temo que mi culpa no morirá conmigo. Cerré el diario con las manos temblando incontrolablemente. Todo encajaba con una claridad dolorosa. Las pesadillas de mi infancia, mi relación complicada con él, mi dificultad para formar vínculos profundos, mis problemas de confianza, y ahora su presencia desesperada, llorando esas lágrimas negras que no eran otra cosa que la manifestación física de su culpa no resuelta. No venía a atormentarme, venía a pedirme perdón de la única manera que podía. Esa noche no intenté evitar la parálisis. Cuando sentí la familiar presión en el pecho y la rigidez en mis músculos, no luché contra ella. Me quedé quieto, esperando, y él apareció como siempre, pero esta vez no tenía miedo. Lo vi acercarse, sentarse al borde de la cama, y por primera vez pude verlo con claridad absoluta. Su rostro estaba devastado por el dolor, envejecido por años de culpa y arrepentimiento. Las lágrimas negras seguían cayendo, pero ahora entendía qué representaban. Eran todas las lágrimas que nunca había podido derramar en vida, toda la culpa que había llevado en silencio durante décadas. Logré articular una palabra a pesar de la parálisis. «Papá», susurré.
y él se estremeció como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Sus ojos se encontraron con los míos, y en ellos vi súplica, desesperación, un ruego silencioso de perdón que había estado tratando de comunicarme todas esas noches. Intenté mover mi mano y milagrosamente pude. La extendí hacia él, y cuando nuestros dedos se tocaron, sentí un frío que me llegó hasta los huesos, pero también algo más. Paz, una paz extraña y dolorosa, pero real. Te perdono, le dije, y las palabras salieron con más facilidad de la que esperaba. No fue fácil pronunciarlas. Parte de mí quería odiarlo, gritarle, preguntarle cómo había podido hacerme eso. Pero otra parte, la más profunda, entendía que él había sido un hombre roto, consumido por sus propios demonios, y que su muerte había sido tan dolorosa precisamente porque no había podido liberarse de esa carga. Te perdono, repetí, y esta vez mi voz fue más firme. Su reacción fue inmediata y devastadora. Su rostro se contrajo en una expresión de alivio tan intensa que parecía física. Las lágrimas negras se volvieron transparentes, normales, y empezaron a caer más lentamente. Extendió su mano hacia mi rostro, y aunque su tacto seguía siendo helado, ahora había ternura en él, el amor paternal que había estado enterrado bajo capas de culpa y vergüenza. Me acarició la mejilla como solía hacer cuando era muy pequeño, antes de que todo se complicara, y por un momento pude ver al hombre que había sido antes de que su propia oscuridad lo consumiera. Lo siento, murmuró. Y aunque sus labios no se movían, escuché las palabras con perfecta claridad en mi mente. Lo siento mucho, Javier. No sabía cómo parar. No sabía cómo vivir conmigo mismo después. Te he hecho tanto daño y has crecido llevando cicatrices que ni siquiera sabías que tenías. Soy un monstruo, pero eres mi hijo, y te amo más que a mi propia vida. Por eso no podía irme. No podía dejarte sin pedirte perdón. La conversación continuó sin palabras, una comunicación directa entre almas que trascendía el lenguaje. Le conté sobre mi vida, sobre las relaciones que no había podido mantener, sobre la sensación constante de estar roto sin saber por qué. Él me habló de su propia infancia traumática, de cómo había jurado ser diferente y había fallado en el momento más crucial. Me explicó cómo había intentado ser un buen padre después de esa noche, pero cómo la culpa había envenenado cada interacción entre nosotros. Me pidió perdón no solo por lo que me había hecho, sino por todos los años posteriores de silencio, por no haber tenido el valor de enfrentar la verdad y buscar ayuda para ambos. Gradualmente, su figura empezó a volverse más translúcida. La habitación se llenó de una luz suave, dorada, que no tenía fuente visible pero que calmaba mi alma de una manera inexplicable. Sus lágrimas se secaron completamente, y por primera vez desde que había empezado a aparecerse, sonrió. Era una sonrisa triste pero genuina, llena de gratitud y alivio. Sabía que era hora de dejarlo ir. Vete en paz, papá, le dije. Ambos hemos sufrido suficiente. Su sonrisa se amplió y asintió lentamente. Se inclinó hacia mí y me besó la frente. Un beso que sentí como una bendición, como la liberación de décadas de dolor acumulado. Luego se fue desvaneciendo gradualmente hasta que solo quedó la luz dorada, que también se desvaneció lentamente hasta que la habitación volvió a la normalidad. Pude moverme libremente por primera vez en meses. Me incorporé en la cama, respiré profundamente y me di cuenta de que algo fundamental había cambiado en mí. El peso que había llevado toda mi vida, esa sensación de estar roto que nunca había podido explicar, se había aliviado significativamente. No había desaparecido por completo. Las cicatrices seguían ahí, pero ahora tenían nombre, tenían explicación y, sobre todo, tenían perdón. Los días siguientes fueron diferentes. Dormí profundamente por primera vez en meses, sin parálisis, sin apariciones, sin miedos nocturnos. Llamé a Carmen y le expliqué que me encontraba mejor, que había encontrado algo de paz. No le conté todos los detalles, pero percibió el cambio en mi voz. También contacté con un terapeuta especializado en trauma infantil. Sabía que el perdón era solo el primer paso. Tenía que trabajar activamente para sanar las heridas que habían estado afectando mi vida durante décadas. Decidí quedarme en Bilbao unas semanas más, pero ahora la casa se sentía diferente. Ya no era un lugar encantado por dolor y culpa, sino simplemente el hogar donde había crecido, con sus recuerdos buenos y malos. Terminé de organizar las pertenencias de mi padre con una perspectiva nueva. Guardé el diario, no para torturarme, sino como recordatorio de que todos llevamos cargas secretas, y que el perdón, aunque doloroso, es posible. Una noche, mientras empaquetaba los últimos objetos, encontré una carta dirigida a mí que había dejado junto con su testamento. En ella, sin entrar en detalles específicos, me pedía perdón por no haber sido el padre que merecía, por sus errores, por el dolor que me había causado. Terminaba diciéndome que esperaba que pudiera encontrar la felicidad que él nunca había logrado alcanzar y que me amaba más de lo que las palabras podían expresar. Era su manera de confesarse sin destruirme, su intento final de liberarnos a ambos. Regresé a Madrid con una perspectiva completamente transformada.
La terapia fue difícil, dolorosa, pero necesaria. Aprendí a conectar mis patrones de comportamiento con el trauma temprano, a entender por qué las relaciones íntimas me resultaban tan complicadas, por qué tendía al aislamiento. Lentamente, empecé a construir vínculos más saludables, a permitir que la gente se acercara sin el miedo constante que había gobernado mi vida adulta. Han pasado 2 años desde aquella noche. Mi padre nunca ha vuelto a aparecerse, y yo he llegado a entender que su presencia no era una maldición, sino un acto final de amor paternal, por retorcido que pudiera parecer. Un hombre destruido por su propia culpa, que no podía encontrar descanso hasta saber que había sido perdonado por la persona a la que más había dañado. Su llanto no era para atormentarme, sino para pedir una absolución que solo yo podía conceder. A veces pienso en él, especialmente cuando trabajo en mi propia sanación, y siento una mezcla compleja de emociones. Dolor por lo que perdí, rabia por lo que me quitó, pero también compasión por el hombre atormentado que fue, y gratitud por haberme dado la oportunidad de cerrar un círculo que había estado abierto toda mi vida. Las lágrimas negras que derramaba eran la manifestación de un alma en pena, pero también eran la prueba de que el amor, incluso dañado y complicado, puede trascender la muerte cuando busca redención. No sé si lo que viví fue real en el sentido convencional, o si fue mi mente procesando traumas enterrados a través de alucinaciones vívidas. Quizás no importa. Lo que importa es que ambos encontramos paz, él en el más allá, yo en el mundo de los vivos. Su muerte física no había sido suficiente para liberarnos. Necesitábamos esa confrontación final, esa conversación imposible entre un padre muerto y un hijo que finalmente recordaba la verdad. Solo entonces pudimos ambos, por fin, descansar.